Rusia reanuda su ofensiva en Ucrania tras cancelarse la prevista apertura de 2 corredores humanitarios en Mariupol y Volnovaja, en el sureste del país, en medio de acusaciones de ambos bandos de romper el alto el fuego. Más de 1 millón de personas resisten desde hace días en condiciones críticas en la ciudad portuaria de Mariupol. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro informativo en DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Moscú había anunciado ese establecimiento de un corredor humanitario temporal en las ciudades de Mariupol y su vecina Volnovaja, ambas en el sureste del país, que llevan días sin luz ni calefacción. Pero el alto el fuego no se respetó, lo que impidió la evacuación de civiles. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este sábado que las fuerzas rusas prácticamente han eliminado la infraestructura militar de Ucrania. La escalada de este conflicto supone una amenaza nefasta, inmediata y cada vez más grave para las vidas y el bienestar de más de 7 millones de niños y niñas del país. El secretario de Estado estadounidense Blinken estuvo hoy en Polonia, donde prometió más ayuda para aliviar la situación humanitaria. La ofensiva rusa se recrudece. El presidente ruso Vladimir Putin no cede y también prosigue esa presión militar sobre Kiev, la capital. Allí se espera la entrada inminente del convoy de vehículos militares de las tropas rusas. Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de violar el primer alto el fuego temporal en la guerra de Ucrania. A la vez, conocemos que Kiev y Moscú celebrarán la tercera ronda de conversaciones. Será este lunes. Entre tanto, la evacuación de civiles en la ciudad portuaria de Mariupol y de una ciudad vecina en el sureste del país, ambas, no fue posible. Rusia había declarado un alto el fuego para habilitar esos 2 corredores humanitarios para dejar salir a unas 200.000 personas. En las últimas horas, las tropas rusas han reanudado e intensificado la ofensiva en Mariupol y en otros puntos del país. Jersón es Ucrania. Los manifestantes increpan a los soldados que ocupan su ciudad, la primera importante bajo control ruso. Muchos otros huyen, una línea interminable de automóviles en las afueras de Kiev. Los civiles intentan escapar del avance ruso. Otros miles se escapan de los escombros a pie y con lo puesto. Es además una batalla informativa. Ambos bandos publican imágenes reclamando victorias militares. Según el Ministerio Ruso de Defensa, estos serían tanques ucranianos abatidos y unidades propias avanzarían hacia Kiev. Por su parte, Ucrania publicó esta grabación que supuestamente muestra a un dron derribando un helicóptero ruso. La batalla de acusaciones y contraacusaciones ha hecho fracasar los esfuerzos para el prometido corredor. Tras días de incesantes bombardeos en Mariupol, el gobierno ruso declaró el sábado por la mañana que cesarían los disparos para permitir a los civiles huir de la zona cercana a la ciudad de Volnovaja. Pero al cabo de pocas horas, el viceprimer ministro ucraniano acusó a Rusia de no respetar el alto el fuego acordado. Como saben, desde las 9 de la mañana del 5 de marzo llegamos a un acuerdo preliminar, 2 corredores humanitarios para Volnovaja y Mariupol. Constato que Rusia ha violado sus acuerdos, incluso con la Cruz Roja, y no ha cumplido sus compromisos. Ahora bombardea la ciudad de Volnovaja. El Ministerio Ruso de Defensa acusa a Ucrania del fallido alto el fuego. El sábado por la tarde confirmó que Rusia había reanudado las acciones ofensivas en Mariupol. Para los civiles que siguen atrapados en la ciudad, estas declaraciones son irrelevantes comparadas con el sufrimiento real de las personas. La Agencia de la ONU para los Refugiados asegura que más de 1.400.000 personas han huido ya de Ucrania. Muchos de ellos son niños y niñas acompañados por sus madres, mientras que sus padres se tienen que quedar en Ucrania para defender al país.
La mayoría de refugiados huye a Polonia. Son ya casi 800.000 desde el comienzo de la invasión hace 10 días. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, visitó Polonia, donde prometió otros 2.750 millones de dólares para la ayuda humanitaria en Ucrania y para asistir a los países vecinos como Polonia. Blinken recordó además que Estados Unidos tiene a 10.000 soldados estacionados sobre suelo polaco y ratificó el compromiso de Washington con la defensa del flanco oriental de la OTAN. Además, Estados Unidos saludó los esfuerzos de Polonia por acoger a miles de ucranianos que huyen de la guerra. Nos vamos a la frontera entre Polonia y Ucrania, donde se encuentra nuestra enviada especial Vanessa Castro. Vanessa, Washington, ya lo comentaba, adelanta casi 3.000 millones de dólares para hacer frente a la crisis humanitaria. ¿Cuál es la situación actualmente donde estás? Y es que son cada vez más los que llegan. Supone un desafío en materia de organización, imagino, enorme. Así es, Ana. Polonia, de hecho, es el principal receptor de refugiados, como bien los mencionas, de refugiados que llegan hasta aquí, a la frontera. Solamente en el día de ayer, recibió Polonia en las fronteras a 104.000 personas, una cifra récord hasta el momento, según datos de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados. Aquí esos números se traducen pues en el límite de la capacidad que sobrepasa ya en los albergues. Por ejemplo, en esta estación anoche tuvieron muchos problemas para poder albergar a los niños y a las numerosas madres y familias que llegaron. Y eso se traduce, por ejemplo, en lo que vemos en estos pasillos. Están totalmente llenos y así han permanecido desde anoche durante todo el día. En materia también de organización, tienen retos los voluntarios y el gobierno en cuanto a asistencia médica, medicina, sobre todo que se necesitan no solamente del lado de la frontera polaca, sino también del lado de la frontera en Ucrania. Así, esto supone, como bien lo has dicho, un desafío en términos humanitarios. Vanessa, creo que has tenido la oportunidad de hablar con el delegado de la Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR. Dime, ¿qué te ha contado? Sí, hablamos con el representante aquí en Polonia y lo que nos comenta es que si bien es cierto que Polonia está muy bien organizado y que el gobierno tiene los recursos para hacer frente también a este desafío, necesita la solidaridad de otros países menos afectados, porque de hecho países con menor capacidad como Moldovia han acogido a más de 100.000 refugiados. Para él, y citamos palabras textuales, esto no es una crisis solamente que afecta, o no es una crisis polaca, o no es una crisis ucraniana, es una crisis que afecta a toda la Unión Europea y por lo cual deben responder también. Polonia y la Unión Europea se enfrentan a una ola cada vez mayor de refugiados que huyen de Ucrania, un país en guerra. Muchísimas gracias por todo esto, Vanessa Castro. Un saludo. Y en este 10º día de ofensiva, el presidente ruso Putin no ha cedido sus posiciones y prosigue esa presión sobre otras ciudades como Kharkov o Kiev. Lo hemos visto. La capital ucraniana aguarda el posible avance del convoy de vehículos militares de las Fuerzas Armadas rusas. Detenido desde hace días ese convoy por problemas logísticos. Con estas imágenes, el Ministerio de Defensa ruso avisa de la aproximación de esos tanques a la capital. Ante el creciente temor a nuevos bombardeos, los trenes de la estación central de Kiev se siguen abarrotando, sobre todo de mujeres y niños desesperados por escapar del horror de la guerra. Y quienes los despiden son los hombres, padres, obligados por la ley marcial a quedarse para servir a su país. Un último abrazo antes de que ella se suba al tren. Él debe quedarse en Kiev para luchar. La guerra de Putin está destruyendo muchas familias en Ucrania. La gente en la estación de Kiev solo desea huir y alejarse de las tropas rusas que quieren tomar la capital ucraniana por la fuerza. Estoy muy preocupada por mis 3 hijos y quiero volver, pero ahora mismo tengo mucho miedo. La desesperación crece y también la cantidad de gente que quiere subir a un tren. Mujeres, niños y ancianos dejan la ciudad sabiendo que quizá nunca vuelvan a ver a sus maridos, padres e hijos. Este hombre acaba de dejar en el tren a su esposa y sus 2 hijos pequeños. Su hijo de 8 años le dio su ambulancia de juguete antes de partir.
El deseo de irse con sus seres queridos es casi insoportable. He dicho que lucharemos hasta el final. Será más fácil luchar cuando estés a salvo. Aunque solo se prohíbe la salida del país a los hombres de entre 18 y 60 años, algunos adolescentes también deciden quedarse. Se unen a la defensa territorial. Los soldados reservistas llevan brazaletes amarillos y están presentes en todas las calles y los alrededores de Kiev. La mayoría carece de experiencia, pero su motivación por defender a su país es inmensa. Son imágenes y testimonios desgarradores los que nos llegan de Ucrania, que resiste como puede. Nuestra compañera de la redacción de Europa del Este, Ksenia Polska, nos trae la última hora. Ksenia, se teme una ofensiva total de Rusia contra la capital ucraniana. ¿Cómo de terrible es la situación en Kiev actualmente? ¿Qué me puedes contar? Hola, hoy nuestros corresponsales nos contaron que la situación en Kiev ha estado relativamente tranquila comparado con los días anteriores y que no había tantos bombardeos, sino más tiroteos de vez en cuando en las calles donde la defensa territorial está, según atrapando los rusos que están tratando de encontrar vías de cómo entrar a la ciudad. Mientras en la región de Kiev, en 3 ciudades, por lo menos 3 ciudades como Irpin, como Bucha, Gostomel, los bombardeos y la artillería continúan todos los días y la situación está pésima. La situación humanitaria no permite a la gente durante muchos días salir de sus casas, de sus refugios y, por ejemplo, mis conocidos periodistas que viven ahí dicen que lo único que se necesita ahora es evacuación porque están impactados edificios residenciales, un hospital, una universidad en una de estas ciudades y la población realmente intentó de evacuarse, pero todo bajo tiroteos, entonces no han podido evacuar muchos, según lo que sé, un poquito más de 1,000 de personas y son impactantes estas imágenes de cómo trataron de lograrlo. Entonces, están haciendo todo para mantener a las tropas rusas ahí y no dejarlas entrar a la ciudad de Kiev. Vamos a ver, por un lado conocemos que se va a volver a celebrar una ronda de conversaciones el lunes, por el otro lo hemos visto, el alto el fuego no se respetó, mientras que Rusia acusaba a Ucrania de no dejar salir a los civiles. ¿Qué más me puedes contar? Bueno, yo puedo confirmar que todas las autoridades en todos los niveles de regional a estatal en Ucrania están confirmando con horas y prácticamente planes de cómo iba a ser este corredor humanitario que no se dio, que tenían que posponer porque según las autoridades ucranianas no paró el fuego. Y la Cruz Roja también confirma que no ha sido posible y no va a ser posible hoy la evacuación de las personas civiles de Volnovaja y de Mariupol. Y lo que dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, era que Rusia siempre estaba dispuesta a darle alto al fuego para que la población civil pudiera salir, pero yo cito, neonazistas no les dejaron. Ksenia, vamos a ver, el Kremlin se está encontrando con una resistencia dura, no sé si sigue siendo así, conocemos ahora que se ha recrudecido esa ofensiva sobre Mariupol. ¿Están preparadas las tropas ucranianas en caso de que Moscú, que es lo que está haciendo, redoble su fuerza militar y su ofensiva? Ahora la información sobre el estado de las tropas es muy escasa. Hay una situación de guerra y ni siquiera sabemos, por ejemplo, de las pérdidas del ejército ucraniano. Lo que dice el ejército ucraniano sobre el ejército ruso, que ellos sí perdieron más de 10,000 de sus tropas. Pero realmente evaluar todo esto es muy difícil. Nosotros vemos que dicen, por ejemplo, los investigadores, el jefe del portal Bellingcat, el
portal investigativo dijo que el ejército ruso estaba perdiendo sus recursos y realmente ya casi no tenía reservas, pero no sabemos, dicen sus cuentas, pero no sabemos realmente quién nos pueda confirmar esto. También sabemos que en Kiev la defensa sigue fuerte, es lo que nos confirman nuestros corresponsales, que tienen contacto con la defensa territorial, con la Guardia Civil y con el ejército, y también 16.000 personas del extranjero con experiencia militar ya están llegando a Ucrania para participar en la Legión Internacional. Muchísimas gracias por todas estas últimas informaciones, Ksenia Polska. Gracias. Gracias. Y lo que sí podemos confirmar es lo que ha dicho el presidente ruso Vladimir Putin, que vuelve a advertir a la OTAN que cualquier país que decrete una zona de exclusión aérea sobre Ucrania será considerado cobeligerante. Esto un día después de que la Alianza Atlántica reiterara que no adoptará esa medida como pedía Kiev y que no tiene la intención de entrar en conflicto con Rusia. Putin defendió además la invasión de Ucrania, insistiendo sin pruebas en un supuesto peligro de rearme nuclear por parte de Ucrania. Uno de los grandes temores de Europa es que el conflicto en Ucrania escale a una guerra nuclear si entran en conflicto directo con Rusia. Vamos a escuchar lo que dijo Putin. Oímos por ahí que es necesario implantar una zona de exclusión aérea sobre el territorio de Ucrania. Hacer esto es imposible desde el propio territorio de Ucrania. Solo se puede hacer desde el territorio de algunos estados vecinos. Pero cualquier movimiento en esa dirección será considerado por nosotros como una participación en el conflicto armado por parte de ese estado, desde cuyo territorio se crean amenazas a nuestro país. Y Reporteros Sin Fronteras ha presentado una denuncia contra Rusia ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en Ucrania debido a los ataques que ha protagonizado, destruyendo antenas de decenas de radios y televisiones para impedir la emisión. En Rusia, mientras tanto, crece el número de medios extranjeros que retira a sus periodistas del país por temor a que acaben en la cárcel. Moscú ha tomado medidas más duras contra los medios y contra la libertad de expresión. Una nueva ley aprobada el viernes tipifica como delito calificar de guerra la invasión rusa de Ucrania, castigado con hasta 15 años de prisión. Las autoridades han bloqueado el acceso a Facebook y Twitter y el sitio web de Deutsche Welle. Y tanto la BBC como Bloomberg y muchos canales públicos internacionales, entre ellos los públicos alemanes ARD y ZDF, han suspendido su cobertura desde Rusia. Y el Fondo Monetario Internacional ha advertido hoy que los ya serios impactos económicos globales de esta guerra en Ucrania serán aún más devastadores si el conflicto se intensifica. Andrés. Así es, Ana, y el Fondo Monetario Internacional también ha comunicado que Ucrania le ha pedido asistencia financiera por 1.400 millones de dólares y que va a elevar esta solicitud a su directorio tan pronto como la semana que viene para su aprobación, y que también está en conversaciones con el gobierno de Moldavia, especialmente afectado por el flujo de refugiados. En un comunicado publicado este sábado, el organismo multilateral de última instancia dijo que la guerra en Ucrania ya está impulsando los precios de la energía y también de los cereales, y que ha causado una oleada de más de 1 millón de refugiados hacia los países vecinos. Las amplísimas sanciones que han impuesto contra Rusia, Estados Unidos, Europa y sus aliados también, dijo el fondo, van a tener un impacto sustancial sobre la economía global y los mercados financieros, con significativos derrames hacia otros países. El presidente Vladimir Putin ha calificado estas sanciones o las ha comparado con un acto de guerra. Y de esto vamos a hablar con Ana Nieto, que está en Nueva York. Ana, ¿qué es lo que ha dicho el FMI sobre sus previsiones para la economía global en este contexto? Pues al FMI le preocupan dos cosas. La aceleración de dos tendencias que ya se están desbocadas y que podrían venir a perjudicar la situación a la vez. Por un lado, la inflación, que ya teníamos por los problemas de producción y distribución durante la pandemia. Ahora desaparecen de los mercados globales Rusia y Ucrania, lo que impide la normalización de la oferta, no solamente del petróleo y del gas, sino también de materias primas como el níquel, el paladio.
Es algo que va, por ejemplo, a hacer que su coche en el futuro sea un poco más caro. También en las producciones agrícolas, el trigo, el maíz, el pan va a ser más caro. Todo esto, además, está unido a otra segunda tendencia, que es que la previsión del crecimiento económico global va a disminuir. Es decir, va a haber menos crecimiento que el año pasado o posiblemente incluso pueda haber un parón brusco en el crecimiento global. En Estados Unidos se está hablando de estanflación, que es una situación muy complicada en la que se junta la alta inflación y el escaso o ningún crecimiento. Es muy difícil de gestionar y es un riesgo. No estamos ahí, pero el riesgo sí que está ahí. ¿Y cuáles son las medidas que está proponiendo el Fondo Monetario para lidiar con esta situación, Ana? El fondo está sugiriendo un par de cosas, que se afine mucho y con cuidado lo que se haga en política monetaria, es decir, en las subidas de los tipos de interés, en el encarecimiento del dinero que ya están haciendo muchos bancos centrales en todo el mundo y algunos van a empezar a hacer ahora, como la Reserva Federal. Las subidas van a tener que ser mucho más cuidadosas, van a tener que tenerse en cuenta criterios casi afinándose por semanas y probablemente no tengan que ser tan agresivas como se pensaba al principio, es decir, que vamos a vivir con inflación bastante tiempo. Por otro lado, se pide también un esfuerzo fiscal para ayudar a las familias, a los hogares de bajos ingresos, que son los que más sufren la inflación. Joe Biden dijo que el coste de la libertad era caro, que la guerra era cara y lo estamos viendo. Sin duda. Ana Nieto, en Nueva York. Gracias y hasta cualquier momento. Gracias, Andrés. La mayor compañía aérea rusa, la estatal Aeroflot, suspende todos sus vuelos internacionales a partir de este 8 de marzo, medida tomada después de que la agencia de aviación rusa advirtiera a Aeroflot sobre la posibilidad de que sus aeronaves en proceso de leasing sean confiscadas en virtud de las sanciones internacionales. Y sobre esto nos va a contar más Fabio Andrade, él es ejecutivo aeronáutico, conoce la industria de cabo a rabo. Fabio, gracias por atendernos. Bueno, como todas las medidas en medio de esta guerra, hay repercusiones que van más allá del caso concreto. Fijémonos en la industria aeronáutica. ¿Qué significa para ella la ausencia de un jugador como Aeroflot? Bueno, es un golpe, primero que todo, condolencias a Ucrania y a las personas que han fallecido y a todas las personas que han fallecido en este conflicto. Pero mire, es un impacto económico muy fuerte, es un impacto del parar la economía aérea, el tema económico, el tema del turismo, que las rutas que ellos cubren es temas donde hay mucho turismo y mucho comercio, aviación. Entonces es un impacto muy grande a la paralización de una aerolínea como pasó en el periodo del COVID, ¿no? Que se paralizaron las industrias, se paralizó la aviación y por lo tanto es un impacto económico muy grande y veremos cómo esto avanza. En el gobierno ruso, leemos en la prensa, Fabio, circula el plan de estatizar los aviones que están en proceso de leasing en Aeroflot y otras aerolíneas privadas de Rusia. ¿Cómo funcionaría este plan? ¿Lo ves viable? Bueno, primero de que lo pudieran hacer en un momento estable, van a estar paralizados porque ya las sanciones han logrado pararlos. Pero también es imposible en este momento poderlas financiar y terminar los leases para poderlas nacionalizar. Entonces, en este momento esto es imposible. Ellos no tienen opción y en este momento van a quedar paralizados. Y si mueven la flota, es posible que las pongan en frenos en otras ciudades, en otros países, para que no vayan a perder las flotas los leasores o la industria fabricante. Fabio Andrade, nuestro hombre de referencia para la industria aeronáutica desde Miami. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Seguimos ahora con Ana Plasencia. El ataque de Rusia a su vecino ha visto crecer los mensajes de apoyo y solidaridad de la opinión pública al pueblo ucraniano en todo el mundo. Miles de personas han vuelto a participar en manifestaciones este fin de semana condenando al presidente ruso Putin y pidiendo el fin de la invasión. En las calles de Londres, Roma, Tokio y en muchas otras capitales del mundo, las multitudes manifiestan su apoyo a Ucrania y condenan la invasión rusa. En Múnich, miles de personas formaron una cadena humana de más de 4 kilómetros de largo. Me parece despreciable lo que hacen los rusos y Putin. Es un asesino.
Desde que la ONU informara que en los ataques han muerto también cientos de civiles, ha crecido la indignación. En la concurrida Plaza de la República en París, algunos manifestantes expresan su deseo de que Occidente refuerce el apoyo. Esta es una gran injusticia y una de las peores cosas que han pasado en mis tiempos. Estamos aquí para enviar un claro mensaje de apoyo al pueblo ucraniano. Un mensaje para Vladimir Putin, que se detenga ahora. Y un mensaje para Europa y Occidente. Lo han hecho bien hasta ahora, hagan más. Moscú prohibió las protestas, pero no puede impedir que los rusos en el exterior expresen su rechazo al presidente ruso. Esta guerra es la guerra de nuestro presidente, del señor Putin, y no la guerra de la gente. Él define esta guerra como si fuese rusa, pero no lo es. Es la guerra de Putin y nosotros, el pueblo ruso, no lo apoyamos. Aunque la mayoría del mundo occidental parece condenar a Putin, Rusia también cuenta con apoyo en el exterior. Esta manifestación en la República Centroafricana es un ejemplo. Rusia llegó a nuestro país en un momento de crisis. Nuestro país sufría el maltrato de los rebeldes. Hemos venido aquí para apoyar a Rusia porque ellos vinieron a darle paz a nuestro país. Pero Rusia no llevó la paz a Ucrania, sino la guerra. Y la bandera que más se ha izado los últimos días es la ucraniana. Antes de despedirnos, repasamos la última hora en la guerra de Ucrania. Rusia ha reanudado su ofensiva contra las fuerzas militares de Ucrania tras cancelarse la apertura prevista de 2 corredores humanitarios en Mariupol y también en Volnovakha, en el sureste del país, en medio de acusaciones de ambos bandos de romper el alto el fuego. El ejército ruso aún no ha asaltado la capital Kiev, pero sus habitantes viven sitiados desde el inicio de la invasión. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció desde Polonia la entrega de casi 3.000 millones de dólares en ayuda humanitaria para los refugiados en Ucrania y Polonia. El jefe de la diplomacia viaja ahora a Moldavia y a los países bálticos con el objetivo de mostrar ese respaldo de Estados Unidos a su seguridad. La Organización Internacional para las Migraciones asegura que son más de 1.400.000 personas las que han huido de Ucrania hacia los países vecinos. La mayoría son mujeres y niños, debido a que los padres, los hombres, se han tenido que quedar para defender su país. Supone la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y de momento esto es todo. Ya saben que también nos pueden seguir en nuestra página web y también en redes sociales. Gracias por estar ahí y buen fin de semana.